Este es Affinity Designer. En Affinity Designer vamos a tener una interfaz gráfica muy parecida a la otra que habíamos revisado. Aquí las características son diferentes porque antes de entrar y mostrarte un documento nuevo te muestra más opciones. Te dice, bueno, ¿qué tipo de documento quieres? Tienes documentos para impresión, que son estos documentos que vienen ya en formato vertical, que tienen una resolución y que tienen también un modo de color. En el caso de la impresión, bueno, el formato de color tendría que ser un CMYK. Pero si, por ejemplo, vamos a trabajar en web, entonces lo que vamos a tener es un tipo de resolución de pantalla. Vamos a tener los píxeles a 72 y vamos a decir que estamos trabajando en RGB. Y aquí ya tú puedes elegir libremente el formato que necesites. Vamos a poner que estamos trabajando en 1024 por 768. Es una pantalla no muy pequeña, pero tampoco es la más grande que puedas trabajar. Y le digo aquí qué es lo que quiero. Si ya quiero esto, está bien. Hay diferentes tipos de documentos. Hay también para hacer un trabajo arquitectónico, para distintos dispositivos. Si quiero diseñar para un iPad, para un Kindle, para un Galaxy, dependiendo del tipo de documento que quiera trabajar. Pero habíamos dicho que era este, RGB 72, porque es para pantalla, y le digo crear. Y entonces ya me genera este espacio, este formato, con la resolución y el modo de color que yo necesitaba. Aquí la pluma va a ser diferente. Aquí voy a ver esta herramienta que es mi herramienta pluma y voy a empezar a trazar. Aquí de este lado es en donde voy a tener el color. Tengo el color y este es el color de relleno y este es el outline. Si yo pongo aquí el color de relleno, me puedo mover y puedo decir, bueno, quiero que sea en estos tonos, en los tonos verdes, y en los tonos verdes quiero que sea un color más negro, quiero que sea un color más blanco, qué color quiero que sea de estos tonos verdes. Y en los tonos naranja, y en los tonos magenta, y en los tonos cian. Y fíjate que esto se parece mucho a las mezclas de color. Tengo R, G, B, A, es R, G, B, y estos son los colores. Y los otros que tengo son los C, M, Y, C, M, Y. Entonces, esto tiene que ver con los círculos cromáticos y tiene que ver con otras características del color. Si yo empiezo a trazar un objeto, pero no quiero ponerle un outline, lo que tengo que hacer es hago esto, selecciono esto que está aquí y aquí le puedo decir, quiero que tengas un color o le puedo quitar ese color y voy a empezar a trazar. Aquí, si yo oprimo la tecla Shift, entonces va a hacer trazos a 45 grados. Y aquí o a 90 grados. Aquí, si yo me acerco, fíjate cómo cambia el cursor. Tiene un más y luego tiene un circulito, quiere decir cerrar. Y aquí no tengo ningún color, por eso es que no se ve nada. Pero si le digo quiero este color, entonces lo va a poner. Ese es el modo de trabajo con la pluma en Affinity. ¿Qué otra cosa dentro de colores que son nada más en plastas? Y estoy quitando el outline porque el outline es en sí otro tema. Puedo tener también aquí capas. En este caso tengo de este lado las capas y si no están ahí, entonces le digo aquí qué es lo que quiero ver. Quiero ver las capas y entonces puedo poner las capas y puedo ir agregando. Si es que no las veo, las puedo ver acá. Y aquí voy poniendo nuevas capas. Otra capa encima y entonces en esta otra capa puedo trazar otra cosa. Y esta otra cosa que voy a trazar está aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que dentro de estas capas yo puedo ir moviendo, puedo ir modificando sin que eso haga que la otra se mueva. Por ejemplo, si yo a este le pongo un candado, entonces esta capa está bloqueada y esta capa se mueve y puedo hacer cualquier cosa y esta que está aquí abajo está bloqueada. Pero si yo bloqueara esta capa, entonces ya no puedo hacer nada. Lo mismo aquí. Este es como los ojitos que vemos en otros programas, nada más
Quito esto para poder visualizar o para dejar de visualizar un elemento. De esa forma es como voy a trabajar con mis capas. Ahí está. Ok. Esto en cuanto al recurso de las capas y al recurso de los colores. La interfaz gráfica es esta que observas aquí. También va a tener ventanas acoplables, como las otras ventanas que están en otros programas. Dependiendo de lo que yo seleccione, voy a tener un contexto diferente. Entonces el menú va a cambiar aquí. Me va a dar el contexto de lo que yo estoy trazando y aquí voy a tener diferentes formas de trabajar el nodo. A diferencia de otros en los que tengo todos los nodos en cierto modo, bueno, aquí también puedo simplificar mi trabajo con esos nodos y entonces empezar a trabajar esto. Ahora, algo interesante que tiene Affinity es que conforme vas añadiendo colores, esto los va guardando inmediatamente en estas muestras. Quiere decir, los pone como en colores recientes. Si yo pongo un nuevo objeto, que este objeto recordemos que también va a tener ciertas características. Este nuevo objeto puedo tomar un color que yo ya hubiera usado en otra capa o que hubiera usado en otro objeto y de esa forma voy seleccionando los mismos colores. Ya no tengo que estar con el gotero buscando el color que ya usé porque ya son los colores con los que yo estoy trabajando. Entonces, esa es una ventaja que tiene. Ahora aquí, mis objetos, a diferencia de otros en donde yo tenía aquí los datos del objeto, los voy a tener en esta capa que se llama transformar, en esta ventana, perdón, que se llama transformar. Aquí me dicen dónde está colocado con respecto al origen de mi objeto, de mi ventana de trabajo. Aquí dice 527 en X 500, y 97 en Y, es decir, que esta punta de inicio está en este lugar. Y el ancho y el alto del objeto aquí están de esta manera. Me dice cuál es el ancho, cuál es el alto y esta es la información del objeto. Si yo quisiera transformarlo y decir, bueno, esto quiero que sea 250 exactos y este quiero que sea 125 píxeles, entonces desde este lugar lo puedo transformar y ya darles medidas específicas. ¿Cómo es que guarda Affinity los archivos? Los archivos de Affinity se van a guardar diferente en cuanto a que me va a dar el archivo nativo de Affinity. Entonces aquí le voy a poner ejemplo 1 y me va a guardar este archivo. Que es, parece que tengo menos opciones, pero no. La diferencia es que todos los archivos, las extensiones, o la extensión más bien nativa, quiere decir esto lo estoy guardando porque lo estás haciendo dentro de este tipo de programa, pero no quiere decir que no lo pueda mandar a otros programas o que no pueda compartir información con otros tipos de programas. Tengo PNG, JPG, GIF, TIFF, PSD, PDF, SVG, EPS, el encapsulado que habíamos comentado. Tengo el de Windows, tengo HDR, tengo Targas. Dependiendo del archivo que yo necesite, bueno, voy a tener también otras opciones. Entonces, de esta manera, no es que tenga pocas opciones para guardar, sino que el archivo nativo lo voy a guardar de una forma, pero al mismo tiempo voy a poder exportar mi archivo para que otro software o para que eh, otros tipos de visualizaciones se puedan dar. Aquí digo cancelar. Y bueno, esa es la introducción a Affinity. Es mucho más sencillo y es fácil ver esta parte.